Saludos y bendiciones, hermanos. Yo soy el diácono Luis Castro, aquí con el Evangelio para este fin de semana, cuarto domingo del tiempo de Adviento. Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús en la ciudad de Cafarnaúm, precisamente en la sinagoga. Jesús estaba allí predicando la buena noticia, precisamente de la que se hablaba el domingo pasado en el Evangelio. Y los escribas que estaban allí, especialmente los discípulos que le escuchaban, estaban muy sorprendidos de la manera en que Jesús llevaba el mensaje, de la manera que Jesús predicaba. Y todos decían, nos cita el Evangelio, que está de hecho en Marcos 1, versículos 22 al 38. Marcos 1, 22 al 38. Decían los discípulos que Jesús predicaba con autoridad. Y se sorprendían ellos porque la autoridad que mostraban posiblemente los escribas era muy diferente a la autoridad que mostraba Jesús en sus palabras. Y la autoridad de Jesús se distingue por dos cosas. Una, Jesús tenía coherencia en lo que decía. O sea, en otras palabras, Jesús practicaba lo que predicaba, lo que enseñaba. En segundo lugar, la autoridad de Jesús tiene liberación y sanación. Si comparamos la autoridad de Jesús con la autoridad de aquellos escribas, posiblemente forzaban a la gente a seguir las reglas de la ley, las leyes judías. Sin embargo, si lo llevamos a hoy día, podemos notar que la autoridad en este mundo es muy diferente a la autoridad de Jesús. Por ejemplo, ¿quién tiene la autoridad en este mundo? La gente que tiene poder político muchas veces, los que tienen poder económico, que tienen dinero, los artistas famosos, de shows de televisión, etcétera, etcétera. Esa es la autoridad en el mundo de hoy. Sin embargo, la autoridad que nos muestra Jesús es una autoridad totalmente diferente a la que muestra el mundo de hoy. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a llevar la buena noticia, como nos invitaba el pasado domingo el Evangelio, pero con autoridad. Pero la autoridad que nos muestra Jesús, una autoridad que está basada en la coherencia. En otras palabras, yo tengo que predicar con el ejemplo de vida. Esto me recuerda a mí cuando me ordené diácono. El obispo nos entrega el Evangelio al diácono y le dice estas palabras: cree en lo que lees, enseña lo que crees. Y la tercera, la más fácil de todas, practica lo que enseñas. En otras palabras, cuando yo ofrezco el Evangelio, cuando yo predico el Evangelio, es importante que para mí yo también me aplique lo que estoy enseñando. Y no solo para mí, eso va para cada uno de ustedes bautizados. Estamos todos llamados a llevar esa buena noticia con una autoridad que base en nuestro ejemplo de vida y que dé sanación, una autoridad que lleve el amor de Cristo a los demás. Así que cuando vayamos a persuadir a alguien, a invitar a alguien a nuestra fe, a crecer en el Evangelio, a conocer de Jesús, realmente tenemos que pensar: ¿estoy yo mostrando con mi manera de actuar, con mi manera de vivir ese Evangelio de Cristo, esa buena noticia que quiero llevar a los demás? Entonces, hermanos, mirando cómo Jesús llevaba esa autoridad a ese pueblo judío y nos la lleva a nosotros, nos damos cuenta que Jesús vino a liberar. Lo vemos en el Evangelio de hoy. El Evangelio dice que había un hombre con un espíritu
inmundo, un espíritu del mal que lo atormentaba. Y Jesús, frente a todos aquellos escribas que estaban allí, lo liberó de ese espíritu del mal. Y a veces cuando escuchamos espíritu del mal, podemos pensar que quizás eso no tiene nada que ver con nosotros en nuestro día, porque rara vez vemos una persona con un espíritu inmundo. Pero si vamos un poco más allá, nos damos cuenta que realmente hoy día hay muchos, pero muchos espíritus inmundos o espíritus del mal en nuestra sociedad, en nuestra cristiandad. Por ejemplo, el espíritu de la soberbia, de la avaricia, del egoísmo, el espíritu de no perdonar, de la falta de perdón, del egoísmo, etcétera, etcétera. El espíritu de la superstición. A veces cuando hablamos de espíritu, inmediatamente nos llega a la mente la superstición. ¿Cuántas personas, muchos de ellos católicos tristemente, salen de misa o vienen a misa los domingos y durante la semana o en algún momento van para que le lean las cartas? O simplemente salen de la misa y se sientan en su casa a leer, cuando llegan a su casa, se sientan a leer el horóscopo en el periódico. Realmente buscando ¿qué? La verdadera liberación, hermano. La verdadera liberación nos lo ofrece Jesús. ¿Dónde nosotros encontramos esa liberación? Precisamente hoy domingo en la Eucaristía. En cada Eucaristía que nosotros participamos y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos siendo liberados. Liberados de todos esos espíritus que podamos tener, como la soberbia, como la avaricia, el egoísmo, la superstición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy es un buen día, hermano, para preguntarnos a nosotros mismos, ¿de qué necesito yo que Jesús me libere hoy? Quizás pueda ser un vicio, un mal hábito. Solo tú lo conoces, solo yo lo conozco. Cuando vayamos a la Eucaristía hoy domingo, presentémosle a Jesús esa área de nuestra vida que necesita ser liberada, que necesita ser sanada. Y pidámosle al Espíritu Santo de Dios que en primer lugar nos guíe siempre para poder tener una autoridad, pero una autoridad que sea demostrada con nuestro ejemplo de vida, al igual que Jesús. Y que el Señor nos guíe en cada momento y nos libere de todo aquello que nos ata, aquello que nos separa de Él, para que, como nos invita Jesús hoy, podamos llevar esa buena noticia a todo aquel que necesita, pero más importante aún, que la podamos llevar con nuestro ejemplo de vida. Que el Señor les bendiga.